Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras para este programa tienen un contenido y un continente. Porque las palabras para este programa tienen un propósito. Porque las palabras para este programa son las que nos decimos a nosotros mismos y las que compartimos con la otra edad. Porque las palabras para este programa tienen un compromiso. Porque las palabras para este programa tienen una verdad, la de cada uno, pero una verdad que es la que nos trasciende y una verdad que es la que nos interpela. Y esto es lo que constituye el valor de las palabras. Las palabras tienen un sentido para uno y para con el otro. Las palabras tienen el sentido de cómo me trato a mí en relación a cómo trato al otro. Las palabras tienen el sentido de la impronta. Las palabras tienen el sentido de que pueden amar o pueden odiar, pueden acariciar, pueden querer o pueden maltratar. Las palabras pueden amar, odiar, siempre y maltratar, primero a uno para hacerlo al otro. Y si no, las palabras pueden querer y pueden cuidar en relación a uno como para el otro. Con el tiempo uno lo que corrobora es que las palabras no son de una telenovela. Las palabras son de la vida. Y si hay una revancha o una sed de revancha, la única revancha posible en la vida es la de ser feliz. La única revancha posible es la de estar bien. La única revancha posible es la de ser uno mismo. Buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y ahora te digo cómo nos podés sintonizar. A ver, porque tenemos de todo, sí, de todo. Vos nos sintonizás en FM 94.9. Nosotros estamos en el dial con una antena, con una gran potencia, dentro de lo cual la hemos subido, por consiguiente todos la bajan, nosotros la subimos para tener una cobertura en Capital, obviamente que gran parte, alguna intersección puede haber interferencias, me encanta cuando me mandan esos mensajes, los amo los oyentes, gran parte de Capital, zona norte, zona sur, zona oeste, estamos aplicando todo y lo mejor, nosotros subimos en lugar de bajar, aunque realmente se siente al presidente Javier Milei el tema de la electricidad. Pero tenemos esta antena, la 94.9, para vos, tachero, tachera, que nos decís que te acompañamos, camioneros, camioneras, para aquellos que suben al auto y que todavía te dicen, enciendo, estoy con el dial, estoy en la 94.9. Pero tenemos todo un formato aparte, esto sería lo tradicional. Y cuando hablamos de antena, hay un límite de cobertura, no es mundial. Entonces nace el streaming, que ¿qué significa? Que no tenemos límites, que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. ¿Y de qué manera? Ingresando a un link, www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos podés escuchar o ver, porque muchas veces colocan play a las dos, entonces se encuentran un eco, que es el eco de que están las dos juntas. Es decir, tenés la posibilidad de radio online, tenés la posibilidad de TV online. En este momento nos estás viendo en Twitch, por eso que hay un recuadro en nuestra plataforma, ¿sí? Después también tenemos portal de noticias y tenemos redes propias. Estamos teniendo cantidad realmente y agradecemos en Instagram lo que más se mueve. FM Radio Cristal 94.9 día a día. No compramos cartera, no compramos seguidores y estamos aumentando y creciendo por vos. FM Radio Cristal 94.9. Luego tenés Twitter, FM-Radio Cristal. Luego tenés Facebook Radio Cristal. Y también donde crecimos muchísimo en suscriptores es en canal de YouTube.
porque si no nos estás viendo ahora, siempre te subimos los programas al canal de YouTube. Entonces vos nos vas a poder ver en el momento que decidas. Radio Cristal 94.9. La lupita cuando colocas para escuchar una charla o para escuchar un tema musical a tu cantante favorita, lo podés hacer con este programa, con todos los programas de esta radio. Y suscribite simplemente. Ahora ya no te suena la campanita. Antes te sonaba, ahora no te suena, pero estamos nosotros que te sonamos. Así que Radio Cristal 94.9. Reitero, en YouTube para todos los que nos escuchan y ven en el momento que pueden del día. Es plataforma, es como si fuera para las películas Netflix, para poner una, Star Plus, lo que quieran. Bien, entonces Radio Cristal 94.9. Y si tenés celular Android, encima tenés aplicación propia. Por consiguiente, descargás FM Radio Cristal en tus celulares en un solo clic. Estás en cualquier parte del mundo y nos podés escuchar. Y sumale a esto que a partir de junio empezamos Cristal TV con programación propia televisiva. Programación propia televisiva. Es decir, aguárdenme a junio porque si no, hecha toda esta presentación, después le tengo que avisar sobre Cristal TV. Así que ya empiecen a disfrutarlo. Empiecen a pasarla lindo porque van a tener una programación con estos programas que estamos teniendo, que son día a día, y después con otro tipo de programación. ¿Está contento Daniel Martín, no? Se siente el verdadero león. Acá aparece en las películas. Muy bien, allí está el montaje hecho. Dicho esto, bienvenidos a El Valor de las Palabras y obviamente en la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Y ahora sí, ya estamos con él, ya estamos primero con mi coconductor, después de con mi coconductor estoy con mi invitado de lujo, con nuestro invitado de lujo, que como siempre y desde siempre es un placer tenerlo. Aparte, yo cuando me lo expresó Pepe, dije, qué joven y qué talentoso, verdaderamente. Y se lo manifesté a Pepe. Así que él me va a decir que no lo estoy diciendo solo para la radio, ni porque lo acabo de conocer, porque lo vi y le dije, hola, buenas tardes, ¿cómo está Francisco? Nada más que eso. Pero se lo dije, me pareció alguien muy joven y con un currículum que realmente para mí es extraordinario, que ya lo vas a saber vos. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. ¿De quién vamos a estar hablando? De Pepe. Estamos hablando del real Pepe en esta programación. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, ¿y vos? Bien, recibimos bastantes comentarios muy favorables del último programa, que fue el que hicimos con Jorge Cholvis. Sí. Inclusive de colegas de él, de constitucionalistas, de periodistas también de nota, como Fernando Sanchezini, y después de otros que me dicen, che, pero aparte de co-conductora, ¿qué más es? Entonces le digo, es co-conductora y te quedás ahí, hermano. Basta, ¿eh? Es todo. No, porque sale con todo esto. No, claro. ¿Hay algo? ¿Pasa algo? Buah. No, ahora, aparte, vos me presentaste recién como la jefa. Sí, sos la jefa. Ahí está. Entonces uno puso Karina Muñoz. Se enganchó y ya puso esa pelotudez. No, te digo lo que no siguen. Pero no siguen, ¿eh? Tu gente es creativa, me encanta. Pero son fieles que es lo más importante. Fieles seguidores. Bueno, vos te estás sorprendida por el currículum de Francisco y no dijiste, y esto lo digo yo, que él es hijo y nieto de célebres argentinos. Él es nieto de Jorge Tayana, quien fue médico de Perón, que fue rector de la universidad y que fue ministro de Educación y Cultura. Yo tuve el honor de conocerlo, ahí en su casa, en Esquiafino y Libertador. Obviamente es el abuelo, pero también lo conozco al padre, que nos encontramos el otro día, que es Jorge Tayana, que yo le digo Jorgito, porque el padre era Jorge. Y Jorgito Tayana fue no hace mucho ministro de Defensa, con una actitud bastante destacada, sobre todo con el mamarracho que tenemos ahora, ¿no? Claro, no. Es increíble, ¿no? Tenía que llegar el momento, tenía que llegar el momento. Pero aparte sí, que no fue solamente ministro, porque este fue el último cargo reciente,
ministro de Defensa. Él tuvo una intensa labor diplomática también en Naciones Unidas. O sea, Jorge Tayana, por no hablar la dignidad con la que se comió, tanto él como el padre, los años de Gallola. Sí. Y afortunadamente, Jorgito Tayana, el padre de Francisco, a quien le atribuyen falsamente la bomba que pusieron en el Café Ibérico en Uruguay y Córdoba, a 2 cuadras de mi casa, ¿no? No fue así. Lo metieron en cana 2 días antes del golpe. Entonces, al meterte en cana 2 días antes del golpe, vos ya estabas blanqueado, estabas ahí. De lo contrario, hubiera sido un desaparecido, porque lo tenían acá, claro. Acá. Pero lo interesante, y de esto yo quería, vamos a charlar sobre la especialidad de Francisco, que ha escrito trabajos sumamente interesantes. Sí. Sobre todo uno sobre Roca, porque ahora se va a estrenar una película en el cine Gaumont que se llama Jinetes de Roca, que va a ser otro intento de desmonumentalizar a Roca, de apilarlo, de tirarlo abajo, porque paradójicamente tenemos un presidente que se dice anarcocapitalista, que dice que lo peor que puede existir es el Estado, y levanta la figura de Julio Argentino, que fue el creador del Estado moderno. Claro. Bueno, una de las tantas contradicciones. Claro, que duplica el territorio de la República con la consolidación de las fronteras interiores, no digo conquista del desierto porque no quiero herir susceptibilidades, y gracias al cual pusimos pie en la Antártida, territorio que integra la provincia de Tierra del Fuego, y sobre el cual estamos ininterrumpidamente hace más de 120 años. Inglaterra anduvo cucaracheando ahí, inclusive tuvimos tiroteos con los ingleses, eso está muy bien en el libro de Fontella, La pugna antártica, pero la Argentina nunca se movió, siempre tuvo una presencia permanente. Bueno, pero me estoy yendo de tema. Bienvenido, Francisco Tayana. Nos gustaría que nos comentes los trabajos que realizaste sobre Julio Argentino Roca, pero también no solamente sobre la figura de él, hiciste otros trabajos. Aguardame, Francisco, aguardame que yo te busqué toda la presentación, te voy a presentar, Francisco. Dale. Cuando y te busqué una presentación abreviada, Francisco, porque si tengo la extensa, No, tiene un currículum que es impresionante, ¿eh? Yo te lo dije. Historiador y sinólogo, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es licenciado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Además tiene un título de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y una maestría en Estudios Chinos de la Universidad de Pekín. Es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, autor de libros como Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional. También una historia de más relaciones bilaterales entre Argentina y China desde 1945 hasta el presente. Podemos hablar de todo esto y mucho más con un joven, con un futuro para mí y un presente arrollador como lo es Francisco Tayana. Tenemos que invitarlo al barrio chino. Sí. Pero ahí las chinas se le quieren comer. Aguárdame, pero en este preciso momento, hace 3 veces que el pobre está por decir hola, buenas tardes. Sí. Vamos a habilitarlo. No, porque aclaremos qué significa sinólogo. Ahora lo vamos a decir. Buenas tardes, ahora sí, Francisco. Bienvenido, Francisco Tayana. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la invitación. ¡Oh! Voz de locutor, también es completo. Mirá la cara de Daniel. Ya no pagamos locutor aparte, oficial. Pobre Marcos. Chau, Marcos, cuídate mucho. Está para la propaganda de Soy Cacho Fontina. Claro. Cacho, sí. Bueno, Francisco, primero en toda esta presentación te quiero preguntar qué es sinólogo, como lo dijo recién. Bueno, la sinología es precisamente el estudio sobre China. Sino siendo, digamos, un gentilicio de chino. Por ejemplo, se hablan de relaciones sino-argentinas para hablar de las relaciones entre China y nuestra república. Y la sinología, digamos, es un campo de estudios amplio que incluye historia, cultura, idioma, economía, relaciones internacionales. Yo, como parte de mi maestría en estudios chinos en la Universidad de Pekín, me concentré en estudiar la historia de las relaciones sino-argentinas entre 1945 y 1972, cosa que después convertí en el libro que mencionaste, Argentina, China y el Mundo, 1945-2022. Bien, y en relación a lo que estás diciendo, vos sabés que pocas veces escuché cancilleres que digan nuestras relaciones sino-argentinas con China. Nunca, hace
muchísimo que no lo escucho, lo cual es un placer escucharlo de tu parte. Yo tampoco escuché un canciller que diga todos los chinos son iguales. No, bueno, eso es peor todavía. Pero es canciller, ¿eh? Sí, canciller, sí, justamente mujer en este caso. Mi querido Francisco, ¿cómo ves las relaciones sino-Argentina-China? Buena pregunta. Tradicionalmente muy buenas. De hecho, ha sido desde que se establecieron relaciones diplomáticas formales con la República Popular China en 1972. Durante las siguientes décadas fue de las relaciones bilaterales más estables, más dinámicas y mutuamente beneficiosos que hayamos tenido. Y lo curioso es que esta situación logró transitar a través de distintos presidentes, distintos gobiernos, distintas posturas ideológicas y hasta distintos sistemas de gobierno. De hecho, el primer presidente argentino en visitar la República Popular fue justamente Jorge Rafael Videla en 1980. Sí. Un hombre que podemos acusar de muchas cosas, pero sospecho que socialista no era. Y a lo largo, digamos, de las décadas, la relación se profundizó, no solo en términos de intercambio comercial, sino también cooperación científica, en biotecnología, en energía nuclear, en exploración aeroespacial, en las campañas antárticas, intercambios culturales y, bueno, obviamente el impacto de la creciente comunidad china en Argentina. Y ambos países comparten un pilar muy importante en sus relaciones bilaterales, que son el apoyo mutuo y recíproco del reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas y el apoyo argentino a la política de reunificación pacífica de China, es decir, el reclamo de China sobre la isla de Taiwán. Y en esto, tradicionalmente, la República Popular ha sido, y en esto quiero ser muy claro, nuestro aliado estratégico más confiable como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el tema Malvinas. Entonces, tradicionalmente las relaciones fueron muy buenas. En el 2004 se firmó la relación estratégica. Ahí dimos un salto al Acuerdo de Relación Estratégica Integral en el 2014. En el 2021 se firmó el ingreso de la República Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también mejor conocida ocasionalmente como la Nueva Ruta de la Seda. Y después tuvimos otro salto importante en nuestra relación con la invitación a la República Argentina de unirse al BRICS Plus. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Javier Milei hemos visto un deterioro súbito, abrupto y acelerado de las relaciones bilaterales. Y en esto quiero ser muy claro. A ver, la política exterior de cualquier gobierno está en manos de ese gobierno. Y uno puede decidir acercarse, alejarse de distintos países, profundizar o enfriar relaciones. Son decisiones diplomáticas, con sus pros y sus contras. Donde me parece que se comete un error profundo es la manera en la cual este gobierno lo ha llevado adelante. Porque si bien uno puede tener distintas estrategias diplomáticas, la falta y de respeto y el insulto nunca corresponden. Bien. Nunca corresponden. ¿Crees que algo similar aconteció con España últimamente? Creo que algo similar ha acontecido con muchos países y me preocupa profundamente 11. Que esto sea el modus operandi de este gobierno, que confundan peleas mediáticas con diplomacia e inserción geopolítica. Me parece Ahora, que es un Francisco, error grosero. Yo creo que el modus operandi tiene un sentido para este gobierno. Indiscutiblemente es un modus operandi, no es porque sí, está planteado para algo. ¿Para qué está planteado? No, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que la diplomacia de este gobierno viene siendo espasmódica, caprichosa y profundamente irracional. Profundamente irracional. Tenemos, por ejemplo, el caso de los aviones de combate. Tenemos la perspectiva de comprar los F-16, tenemos la perspectiva de comprar aviones... Es decir, que para vos no hay un objetivo ni propósito siquiera. Es decir, que es irracional porque sí. Creo que hay objetivos difusos. Eso es lo que apunto. Pero me parece que están dotados de ciertas determinaciones ideológicas, un pensamiento estratégico, en el mejor caso, profundamente nebuloso,
Estás cuidando las palabras, ¿no? Me parece que es importante hablar con precisión. Está muy bien. Y justamente me parece que el título de este programa acompaña esa idea. Me parece que hablar con precisión es importante para pensar con precisión. Muy bien. Me parece que... Porque a todo lo adjetivás de una manera, por ejemplo, nebuloso, nunca llegás a la escalada en la palabra. Parece muy bien. Y me parece sobre todo, por ejemplo, en casos como el de España, en casos como el de Colombia, profundamente espasmódico. Un gobierno y sobre todo un presidente que reacciona de manera volátil, que tiende a escalar cualquier malentendimiento en un conflicto. ¿Y cuál sería la trimibutina para vos? Difícil saber. A ver, en este caso, pero por ejemplo, volviendo al caso de China, uno puede optar por un modelo de avión u otro, uno puede tener sus argumentos, uno todo eso lo puede hacer de manera discreta y prolija. Declaraciones como las de la canciller Mondino son insultos gratuitos. Eso sí, una barbaridad. Que no corresponden que lo diga ninguna persona, menos un funcionario de gobierno. Menos un funcionario. Y menos un funcionario de gobierno que tenga a cargo en su cartera ministerial el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, la diplomacia. Entonces me parece que a pesar de ciertos alineamientos que busca este gobierno, de ciertas posturas que ha tomado este gobierno, hay un extra en todo lo que se hace. Hay una exageración, hay una confrontación y una falta de respetos que son, además de absolutamente innecesarios, profundamente dañinos. ¿Y ese extra se debe a la irracionalidad del gobierno? Me parece que también es propio de gente que se ha vanagloriado de no ser políticos. Y en el caso de nuestro presidente me parece que es un hombre que es más un político que un estadista, y ni siquiera es mucho un político porque fundamentalmente ha sido un polemista. A ver, para cualquier individuo y hasta un cierto caso para las organizaciones humanas, en muchos casos el mejor predictivo de accionar futuro es el accionar pasado. En ese sentido, para una figura individual en general es difícil resistir la tentación de continuar repitiendo lo que le ha funcionado bien en el pasado. Y en el caso del presidente Javier Milei, él tuvo un ascenso meteórico a través de la confrontación, las afirmaciones exorbitantes, escandalosas, agresivas y confrontativas. Y como esa forma de operar y navegar sus relaciones públicas lo han llevado hasta ocupar el cargo que ocupa hoy, lo cual es realmente sorprendente, me parece que es muy difícil para él entender que se encuentra en una nueva etapa donde muchos de esos comportamientos ya no más van a ser beneficiosos para sus objetivos, sino que van a ser profundamente destructivos, tanto para él como persona, como para el conjunto de la nación argentina. Me encantó lo de el mejor predictivo para el futuro es el predictivo del pasado. Me pareció extraordinario. Pero hay algo, gran definición, hay algo. Sin embargo, el presidente de la Nación este sábado 25 de mayo dijo que estamos ante una nueva época. Todas las épocas son una nueva época, debido al movimiento unidireccional del paso del tiempo. Entonces, en ese caso, no está tan equivocado. Pero me parece que... lo dijo en otro sentido. Sí, pero me parece que sus ambiciones para este 25 de mayo... fueron abruptamente recalibrados. Ese pacto de mayo que no existió, sus dificultades con la ley bases, me parece que hay una creciente disociación entre la grandilocuencia de sus afirmaciones y la realidad material que lo rodea. Ejemplo, el rockstar del ministro de Economía, el crack, la demolición de la inflación, la baja de los precios, el Consejo de Mayo, la devolución del impuesto cuando en la ley base está el impuesto a las ganancias, la devolución si se da lo de la ley, etcétera, etcétera. La lluvia de inversiones que brilla por su ausencia. No, eso ya no lo dijo en este acto. Pero lo viene repitiendo y ha sido una de sus banderitas. No es la misma que Macri. Exactamente. El problema es que me parece que fundamentalmente el problema de las inversiones extranjeras es que suelen ser reacciones a
un nivel de confianza en las perspectivas de mediano y largo plazo de una economía que al día de hoy no están garantizadas, con lo cual el presidente se encuentra en una carrera contra el tiempo, en la cual el tiempo no lo favorece precisamente. Uno por uno, ¿quiénes son los millonarios con los que se reunirá Milei en Estados Unidos y a cuánto llegan sus fortunas? La Casa de Gobierno, yo creo que lo difundió en relación a lo que vos estás diciendo, la agenda del presidente en San Francisco desde este miércoles, que a priori no incluye un nuevo encuentro con Elon Musk. ¿Qué opinás? Me parece que el presidente ha decidido utilizar los recursos y oportunidades que le da el Estado Nacional, que tanto ha denostado, en función de básicamente ir construyendo un perfil internacional estrictamente personal. La mayoría de estos viajes no tienen una agenda oficial, no se entienden la razón de Estado por la que se generan. Ha sido uno de los presidentes que más ha viajado en los primeros 6 meses de su gobierno. Muchos títulos personales, títulos partidarios, títulos políticos, pero que difícilmente se traducen a los intereses diplomáticos de la República Argentina, con lo cual me parece una actitud cuanto menos muy irresponsable en su utilización del erario público. Por otra parte, Elon Musk, no sé si lo pronuncié bien, bueno, pero ha invertido en China, no acá. Acá no llegó un mango de Elon Musk, pero sí invirtió en China, el país que es denostado por el presidente Milei, porque Perón decía que no existía la política interior si no había definida una política exterior. Y en ese sentido, justamente, él tomaba las enseñanzas que le había dado Bismarck y Colmar von der Goltz en La Nación en Armas. Sin política exterior vos no tenés una política interior. Pero cuando uno le escucha a esta señora Diana Mondino, me hace recordar, vos, claro, no lo viste porque eras muy joven, un sketch que había entre Porcel y Jorge Luz, que eran la Tota y la Porota, que eran dos amas de casa que estaban en la vereda, ahí, Tota, usted vio esto, aquello, pero son argumentos, es decir, en el continente y en el contenido, esa es la canciller que tenemos. ¿Para qué le vamos a dar préstamos a los jubilados si se van a morir? Si vos también te vas a morir, viejita, ¿qué edad tenés? Pero aparte, claro, ya curraron antes con los circuitos financieros donde estuvieron, pero aparte de demostrar una maléfica concepción del otro, es decir, pérfido, le importa un bledo el resto, es un comentario de política exterior que no corresponde aún a una canciller, a un ministro de Relaciones Exteriores, con todos los problemas que tiene la Argentina en este momento. Y con respecto a las relaciones exteriores, la soberanía argentina se vería severamente afectada por esta ley base, con inversiones que vendrían por 30 años, que no reditúan nada, que no están obligados a... Bueno, que ya sabemos, sería hipotecar todos los recursos naturales de la nación. Bueno, pero no he escuchado ninguna definición de la Cancillería para avalar esa ley, verdaderamente. ¿No? Francisco... Porque tiene que ver con las relaciones con... Después hablarnos un poco de la base que está en Neuquén, la antena que está en Neuquén, puesto por los chinos, digo la base porque la ponen como si fuera una base termonuclear o algo así. Después ahora ya te pregunto sobre ese punto. Perfecto, que está muy bueno. Está muy bueno, Pepe. Te quería preguntar, ¿vos viajaste a China? Varias veces. Yo viví en China 2 años, de hecho. Se nota. No, porque las cosas hay que pisar el territorio para poder hablar. Y te hago una pregunta, porque me dijeron que la función que está llevando allá Sabino Vaca Narvaja es muy buena. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque es una persona joven también. Me parece que la gestión del embajador Vaca Narvaja fue muy buena. Él ya ha terminado y ya ha retornado. Lo que te quise decir es... El ex embajador Vaca Narvaja, digamos, es un hombre que se dedicó al estudio de China. Él dirigió un tiempo la especialización en estudios de chino contemporáneo de la Universidad Nacional de Lanús, especialización que actualmente dirijo yo, de hecho. Es un hombre formado, inteligente, dinámico, estudioso, sistemático. Me parece que tuvo algunos logros de gestión significativos, la visita al presidente Alberto Fernández, en el contexto también del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países, el ingreso argentino a la iniciativa La Franja y la Ruta, la invitación argentina después declinada por el presidente Javier Milei de unirse a los BRICS Plus. Me parece que fue una gestión que enfrentó algunas dificultades notorias, como el estallido de la pandemia del coronavirus y después el advenimiento de la guerra de Ucrania. A pesar de eso, me parece que logró algunos avances significativos. Bien, ahí lo que dijo Pepe, la pregunta que me parece muy interesante, las bases chinas en el sur. Para empezar, las bases chinas son una estación y no una base. Bien. Es una estación de observación del espacio profundo en la provincia de Neuquén, sobre la que hay, digamos, un acuerdo bilateral público que se puede leer, sustancialmente no muy distinto de un acuerdo similar aeroespacial que tenemos con la Unión Europea, que tiene su propia estación a un par de cientos de kilómetros de distancia, y eso nunca ha sido motivo de controversia. ¿Dónde está esa base de la Unión Europea? Si no me equivoco, en la provincia de Mendoza. Ajá. Nuevamente, estación no base, son cosas distintas, y estamos todos de acuerdo que las palabras son importantes. Sí, pero justamente esa definición de base no es inocente. Y no, por eso no hay... Los monopolios te lo ponen como la base. Claro. Y me parece por eso importante no repetir el término, porque ahí se va incorporando el sentido. Para no repetir, la estación. La estación. La estación es una estación de observación del espacio profundo, como parte del acuerdo bilateral. De hecho, investigadores argentinos tienen derecho a acceder una cierta cantidad, un cierto porcentaje del tiempo que se utiliza justamente esa estación. Está abierto a proyectos de investigación de maestrandos, doctorandos, que puedan justificar que necesitan la utilización de ese equipamiento para sus propias investigaciones. Uno de los primeros proyectos de este tipo construido fuera de China, y en su momento un símbolo justamente de la profundidad y el dinamismo de la cooperación científica entre ambos países. Bien, justamente empezamos con lo de sinólogo. Yo me fui al otro de los libros. No quiero olvidarme del de Julio Argentino Roca, como dijo Pepe. ¿Por qué lo escribiste cuando lo escribiste? Bueno, como entenderán, soy un hombre al cual no le gusta la controversia, entonces elijo escribir sobre temas fáciles como Roca y China, sobre los cuales la gente no tiene opiniones fuertes. Bueno, mi libro sobre Roca en realidad es una expansión de mi tesis de maestría. Es un libro de historiografía. Para aquellos oyentes que no estén familiarizados con el término, la historiografía es el estudio de la escritura de la historia. En general, en historiografía uno no estudia directamente el fenómeno en sí, sino estudia cómo otros historiadores han trabajado el tema. En mi caso, en el caso del libro que escribí sobre Roca, publicado en el año 2016 por la Universidad Nacional de Quilmes, es un estudio sobre cómo los historiadores revisionistas han escrito sobre Roca a lo largo del siglo XX, en distintas etapas y en las distintas etapas que tuvo el revisionismo. Si bien por Tarzaga. Sí. Si bien el revisionismo, digamos, tiene un eje común, bueno, dos ejes comunes. La primera es un punto de vista esencialmente nacionalista sobre la historia argentina, y el segundo, un punto de vista contestatario sobre la tradición historiográfica liberal, también llamada mitrista, también a veces llamada la historia oficial argentina. Sin embargo, hay dos periodos claramente distintivos dentro del revisionismo argentino. El primero, el de los años 30, 40, un revisionismo llamado el revisionismo oligárquico, o más influido por el nacionalismo católico, o el primer revisionismo, donde tenemos figuras como los hermanos Irasusta, los Ibarguren, Ernesto Palacio, y algunas figuras que empiezan a surgir, no estrictamente del revisionismo, sino con otra perspectiva y otra mirada ideológica, pero también preocupados, digamos, por la causa nacional, tales como Raúl Scalabrini Ortiz. Y en esta mirada, generalmente profundamente antiliberal, pero desde un punto de vista más conservador, anti-iluminista, hispanista, católico, elitista, medievalista, anti-ilustración, estas figuras tienen una imagen bastante peyorativa del general Roca.
Digamos, en los 30 y los 40 el nacionalismo de derecha católico argentino retrata a Roca como un liberal, ateo, masón, entreguista de la patria frente al Reino Unido. Y en general mencionan casi al pasar la conquista del desierto, término que los ponen ellos. Mencionan muy al pasar la conquista del desierto, que la presentan como algo claramente positivo y no elaboran sobre ello en función de no verse obligados a hablar bien de Roca. Ahora, en el medio sucede un evento muy importante, no solo para el nacionalismo argentino, sino para todo el espectro de la política de nuestro país, que es el advenimiento del peronismo. El advenimiento del peronismo y la caída del peronismo. Y a partir de 1955 vemos una transformación del nacionalismo argentino, lo que historiadores han llamado un mestizaje de las izquierdas, una hibridación de las izquierdas en los cuales parte del marxismo argentino se incorpora al peronismo y mucho del peronismo incorpora coordenadas marxistas en su pensamiento. Y ahí tenemos un llamado neorevisionismo, nacionalismo de izquierda en los años 60 y 70, que hacen una reivindicación profunda de la figura de Roca. El ejemplo más fuerte, más contundente en este sentido son los escritos de Jorge Abelardo Ramos, en su gran serie Revolución y Contrarrevolución en Argentina, libros como Las masas y las lanzas o Del patriciado a la oligarquía, en los cuales hay una construcción de Roca como un líder federal, tucumano, del interior, una persona que hizo toda la carrera militar, que se ganó todos los ascensos en el campo de batalla, que fue un veterano en la Guerra del Paraguay, donde en la Guerra del Paraguay se forja un ejército nacional, digamos, un ejército compuesto por personas de todas las provincias, unitarios y federales, todas las clases sociales, que forjan esa identidad nacional en la Guerra del Paraguay y que después, al retornar al territorio nacional, progresivamente cada vez más bajo el mando del propio Roca, van destruyendo los últimos reductos de poder federal y luego unitario en la Argentina, culminando en la Guerra Civil del 1880, donde se federaliza la ciudad de Buenos Aires y se constituye en su manera definitiva el Estado Nacional, destruyendo las bases del poder del mitrismo. Bien. En esto lo ven como una fuerza progresista, que en muchos aspectos creo que Roca se hubiese identificado bajo ese mismo mote. Digamos, creo que debido al libro de Natalio Botana, El orden conservador, tendemos a pensar a la generación del 80 como una generación conservadora. Los miembros de la generación del 80, al contrario, se creerían a sí mismos como jóvenes progresistas. De hecho, Roca fue el segundo presidente más joven en nuestra historia, 38 años, al asumir la presidencia nacional. De hecho, hace poco pasé por el cementerio de la Recoleta, vi la tumba de Roca y hay una placa de una colonia agrícola que la ayudó a fundar, donde justamente describen a su gobierno en términos de progresista. En fin, un gobierno progresista que unifica el país. El Colorado Ramos, nuevamente más exagerado, lo llama el jefe de la burguesía revolucionaria nacional, un término que me parece exagerado, pero define una cierta visión. Y un hombre que, si bien unifica el territorio nacional, se le hacen distintas excusas, tales como una ausencia de las bases materiales necesarias para completar o consolidar la liberación nacional. Y en ese aspecto, estos escritos de los 60 y los 70 lo ven a Roca como un antecesor de distintos movimientos nacionales inconclusos. Y de hecho, en esa época se hablan mucho en esos escritos del eje histórico Roca, Irigoyen, Perón, todas tareas inconclusas, que después en estos escritos en los años 60 y 70 se piensan que son la antesala de una próxima lucha de liberación nacional, ya en código de un nacionalismo antiimperialista. Ahora, Francisco, vos perdón, estás hay hablando... otro detalle muy importante en la vida de Roca, que es su sensibilidad social, en el sentido de que él encomienda a un higienista, Vialet Macé, hay hasta un día que se llama Vialet Macé, que haga un análisis de lo que sucede en la Argentina. Después de 2 años escribe Estado de las clases obreras en la Argentina, donde demuestra que el criollo, el gaucho, el negro, como lo dicen ahora, no es que no laburaba 8 horas, trabajaba de sol a sol, sin las mínimas condiciones del... Bueno,
que había lugares donde solamente se alimentaban con té de brasas y que algunos no sabían cantar el himno nacional. Es por eso que le encomienda a Joaquín González que haga el primer código laboral, porque el propio Roca se estremece. Hay que recordar que Roca era del interior, sí, pero integraba el patriciado tucumano. Y hay que ver lo que es el patriciado tucumano. Aún hoy, mamita querida, yo conozco a las patricias tucumanas y a muchos de ellos, algunos macanudísimos, sí, ¿no? Sí. Excelente, pero digamos con una conciencia cerrada de clase. Pero muchos confunden a Julio Argentino con el hijo, que es Julito Roca. Ese sí, como dice la canción, y parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Pero está en la Biblia que ninguno pagará por su hijo y ningún hijo pagará por su padre, cada uno morirá por su pecado. Pero cierta izquierda pelotuda ve el nombre de Roca, entonces ya es, y van y lo repintan y todo esto. Quería destacar eso porque otro que hace hincapié también, viniendo es Arturo Caureche, Política Nacional y Revisionismo Histórico. También Jaureche es una reivindicación de Roca. Y la obra fundamental para mí es que fue la primera, la de Alfredo Tarzaga, el cordobés. Muy interesante. Y es interesante que lo haga un hombre de Córdoba. Muy interesante, federal. Sí, exacto. Francisco, en ese momento que yo justo interrumpí, te quería preguntar, vos hiciste todo este análisis de acuerdo a cómo lo ven distintos historiadores, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo ves vos hoy? Bueno, una última cosa que quería decir de esta trayectoria, y el libro de Tarzaga, de hecho, es muy importante, pero también es de las últimas biografías que se escriben en este periodo, porque después hay otro evento que es clave para entender esta historia, que es la dictadura militar y el golpe del 76. Claro. Porque ahí esta línea, digamos, esta reivindicación desde el nacionalismo de izquierda de Roca termina abruptamente. Por varios motivos, entre ellos que la última dictadura hace mucha utilización de la figura de Roca, ¿no? Y tejen varios paralelismos: proceso de organización nacional, proceso de reorganización nacional, Roca como padre de la soberanía patagónica, al momento que el gobierno militar se estaba peleando con la República de Chile. Asimilan, hacen, digamos, una asimilación de la pacificación, entre comillas, de las fronteras internas, y asimilan la lucha contra la subversión, la lucha contra el indio, nuevamente los términos que utilizaban. Y también coincide la dictadura con el centenario de la conquista del desierto, y hacen un acto muy importante en la Patagonia reivindicando eso. Esto, digamos, toda esta utilización de la figura de Roca, en un momento que también la figura del general San Martín había quedado en el imaginario popular como muy peronista, entonces ahí la figura de Roca tiene otra impronta, y todo esto se da vuelta después del 83, donde la figura de las Fuerzas Armadas en la Argentina queda inmensamente golpeada y se empiezan a tejer otros paralelismos. Y ahí vemos, digamos, la emergencia de esta imagen de el ejército genocida de 1970 y pico, el ejército genocida de 1870 y pico, a la cual se le agregan a los pocos años, en 1992, los 500 años de la llegada española a América, donde hay una explosión de producción historiográfica respecto a qué fue la conquista, qué fue la colonia, cuáles son la situación de los pueblos originarios, también es donde se populariza el término pueblos originarios, y ahí es donde la figura de Roca, en buena parte de lo que podremos llamar el espectro de centro-izquierda, izquierda en el espectro político de nuestro país, queda muy asociada en esos términos y donde queda profundamente asociado con la figura del genocidio. Bien. ¿Y cómo lo ves vos? Julio Argentino Roca es una figura compleja, un hombre muy de su época, muy decimonónico. Si bien es fruto de una cultura política brutal, peleó en incontables batallas en guerras civiles, nuevamente se ganó todos los ascensos militares en el campo de batalla. También muy influido por estas ideas de progreso, mucha confianza en la ciencia, en la racionalidad, un pensamiento muy positivista, sistemático en su visión del mundo. Un hombre profundamente contradictorio, símbolo de la Argentina oligárquica, también
Durante su gobierno se aprobaron, por ejemplo, la ley 1420 de educación. Tenemos muy asociado la figura de Sarmiento a la educación pública en Argentina, que sin duda tiene sus méritos, pero la ley, la 1420, es del primer gobierno de Roca. Es muy importante. La primera base en la Antártida. Un diplomático hábil, evitó una guerra con Chile, evitó una guerra con Brasil. Y eso los sectores ultramontanos no se lo perdonan. La ley 1420, educación pública, libre, gratuita. Matrimonio y cementerios civiles también. Exacto, y rompió laica. Sí. Entonces, porque inclusive Venegas Lynch dijo ahí, no sé si en Luna Par o qué, estoy hablando del hijo de Venegas Lynch. Entonces, cuando vos sumás la esclerosis a la pelotudez y la hijaputez congénita, bueno, será un producto como Venegas Lynch. Son palabras claras, como verás. Hay que romper relaciones con el Vaticano como hizo Roca. No, pero Roca no rompió relaciones con el Vaticano por un mensaje del Vaticano similar al de Francisco. Fue por otra razón. Aparte, era el Estado Vaticano por la cual a Monseñor Matera le dio los pasaportes, le dijo, acá tiene 2 días para irse del país, o le rompemos las piernas. Y dígale a su santidad que no se meta más en los asuntos internos de otro gobierno. Era una cuestión de Estado. Ahora, las matronas seguían llevando a los chicos a misa como siempre. No hubo una persecución de la Iglesia Católica en absoluto, para nada. Lo que pasa, acaba de citar muy bien Francisco, que se ha olvidado eso, la cuestión de los cementerios y los registros civiles. Era todo un curro, era como la caja paralela que tenía la policía con la cédula de identidad. Ahora tenemos un solo documento. Sí. Entonces, pero el Estado Vaticano que de esa manera también se financiaba. No, digo porque hay que llevar estas cuestiones a la realidad actual, porque si no la gente se confunde. Lo que sí es real, que durante el gobierno de Roca, y eso sí es criticable, después de la conquista del desierto, que no es la Patagonia solamente y el discutible genocidio, sino del Chaco Boreal, lo que actualmente es Formosa y Chaco, donde hay descendientes, ¿no? Hay un barrio que se llama el barrio Toba, y hay un mestizaje bastante interesante. Pero voy a cómo fue la repartija de las tierras, cómo se dieron. Entonces, en la guerra del Malón, el comandante Prado habla de favoritos con las fauces dilatadas y obviantes de innobles apetitos. Tú me has acordado la parte de mi familia cuando casi me muero. Bueno, pero voy a lo siguiente, que se repartían, dice, tierras que no podían ubicar en el mapa. Entonces, entre 40 y 60 familias se hicieron dueños de la Patagonia, de enormes extensiones de tierra. ¿Por qué? Porque supuestamente se le pagaba al milico que había participado en la conquista con unos acres de tierra, esto y aquello. Ese milico estaba endeudado, terminaba vendiéndoselo todo al bolichero por un paquete de arroz, de hierba y de aguardiente. Esto no era Estados Unidos, era otra cuestión. Así acumularon y bueno, todavía están los grandes apellidos. Y eso sigue ahora. Ya no es Menéndez Betty, pero ahora ya no es tampoco Peña Brown. Ahora es Benetton. Pero Benetton tiene un territorio similar al de la... Eso ya es un problema nuestro, no es un problema de Roca. Y también lo que se hizo en el gobierno de Menem con la eliminación de la Superintendencia Nacional de Fronteras. Entonces el hermano de Julio Argentino se llamaba Atalíba Roca, que es el que manejaba todos los chanchullos políticos. Y en el argot de la época, cuando vos te cabimeabas, me decís, bueno, ¿qué querés que haga? Me atalibaron. Que era la excusa, me atalibaron, no tenía otra. ¿Viste? Más o menos ahora lo que podrían decir los muñecos estos todos enanitos que están en La Nación Más, cuando decían, bueno, sí, a mí me mileniaron, en el sentido que la forma de metafórica referirse al sobre, porque si no se quedaban sin el laburo, ¿no? Bueno, pero en fin, eso es lo criticable y tal vez, viste, del gobierno de Roca, en el sentido que fue un gobierno de clase. Ahora, muchachos, ¿en qué año gobernó Roca? Porque todavía no existía, no digo ya la Revolución Rusa, ni siquiera la Revolución Mexicana, que fue por tierra, fue en 1910. También tenemos que tener un pensamiento, no lo estoy diciendo con respecto a lo que dice Francisco, que está perfecto, yo he leído los trabajos de él, es un pensamiento histórico completamente situado, pero vos no podés juzgar esos con categorías actuales. En relación a esto justamente, Francisco, ¿por qué crees que el presidente Javier Milei
habla tanto de Roca como de Alberdi? Me gustaría igual terminar el punto sobre el balance de Roca como figura histórica. Me parece que, digamos, el reparto de las tierras en Argentina sí fue absolutamente un error estratégico que siendo de otra manera nos hubiese permitido construir un país distinto. Y de hecho, donde vemos las zonas donde efectivamente se hicieron colonias agrícolas de pequeños y medianos productores, son algunas de las zonas más prósperas, socialmente más cohesivas, más igualitarias y más dinámicas del país, como la famosa Pampa Gringa, por ejemplo. Claro, te ibas a referir a eso, me imagino. Y si bien, digamos, no había existido todavía ni la Revolución Rusa ni la Revolución Mexicana, sí me parece que el reparto que hicieron Roca, entre otros, Avellaneda y quienes le siguieron, es fuertemente criticable porque en paralelo existían otros proyectos. Ya que mencionaste Estados Unidos, existió el Homestead Act, por el cual, para justamente ir ocupando el oeste, se le daban 60 acres a cada familia de colonos que se instalase. Me parece que ahí hay un error estratégico enorme y algo que, digamos, algo que en esa época y en ese universo cognitivo perfectamente estaba la opción de repartir eso de otra manera. Me parece que otra gran falencia de Roca, de la generación del 80 en general, es no haber podido crear un sistema político más flexible, que tuviese capacidad de ir absorbiendo de una manera progresiva las distintas masas inmigrantes que ellos mismos iban alentando, y al final ese sistema político, ese gobierno de notables, como les gustaba decir en la época, es reformado radicalmente de manera inesperada por Roque Sáenz Peña décadas más tarde. La revolución del 90. En relación a la conquista del desierto, bueno, a ver, yo puedo expresar mi opinión personal como un hombre metropolitano, cosmopolita universitario del 2024 con mis propias ideas. Ahora, eso simplemente sería la opinión subjetiva de un chabón. Me parece que hay límites a la utilidad de proyectar nuestra subjetividad en función de juzgar algo que ocurrió hace 170 años sin incorporar los patrones de la época, esos universos morales. Nuevamente, Roca era un líder político militar decimonónico de profunda influencia europea y estaba llevando adelante una política comparable a lo que se hizo en el oeste de Estados Unidos, en el este de Rusia, lo que llevaron adelante distintas potencias europeas en África, en la India, en China. Era una época en la cual el derecho de conquista era visto como un mecanismo perfectamente legal para la incorporación de pueblos y territorios. La violencia no solamente era parte de las costumbres políticas comunes, sino que además era celebrada en la cultura, el concepto del vigor de un pueblo, su carácter marcial, eran todos atributos que eran profundamente aplaudidos por mucho, digamos, del cuerpo político intelectual de la época, que va a tener en algunos casos consecuencias nefastas, como va a ser el estallido de la Primera Guerra Mundial algunas décadas más tarde. También es interesante tomar en cuenta la concepción que Roca, entre otros, también tenía de las tribus patagónicas, en las cuales, de hecho, tenemos los diarios de Roca y él dice, palabras más, palabras menos, no nos confundamos, estos no son los mismos pueblos con los que luchaba Hernán Cortés, han pasado 300 años, actualmente no son muy distintos de nuestros gauchos y de hecho ya para esa época, digamos, las tribus patagónicas tenían todo un entramado mucho más complejo con las provincias y después con el gobierno nacional. Muchos líderes tenían, digamos, rango de oficial dentro del ejército argentino, a veces dentro del ejército chileno, a veces dentro de ambas. Participaban activamente en las distintas etapas de las guerras civiles, digamos, no era una especie de tribu amazónica sin contacto, eran... Clarísimo. O sea, hablaban castellano, estaban, digamos, ponderados dentro de ese sistema político y social, hacían tratos con gobernadores. Es fácil a veces el salto mental de Colón a Roca, pero estamos ante un nuevo mundo y nuevamente es la década de 1870. Sin embargo, eso no quiere decir que
tomando en cuenta, digamos, cuáles son las consideraciones de la época, actualmente tengamos libremente nuestras propias opiniones y nuestras relaciones subjetivas. Clarísimo. Más allá de contabilizar esa situación, actualmente también podemos tener otras discusiones al respecto y me parece que se pueden tener, esto, una cosa no quita la otra y perfectamente se pueden tener conversaciones respecto de qué clase de entendimiento podemos llegar que sea satisfactorio para el conjunto de los ciudadanos argentinos, que son todos igualmente argentinos, en función de reparar injusticias históricas. Sí. ¿Por qué lo utiliza? Es la última pregunta. Yo creo que se voló el programa ya hace tiempo y da para... Ahora, ¿vos sabés que ya pasó 1 hora? Sí. Sí, es una cosa pero fantástica. Contame por qué... El docente universitario sabe calibrar los términos. La utilización de este gobierno de Roca. Me parece que la utilización por el presidente Javier Milei de la figura de Roca parte por un lado de un oportunismo superfluo de simplemente adoptar una actitud contestataria a lo que ha sido el sentido común de buena parte del progresismo y la izquierda argentina, partiendo de una imagen de Roca creo que profundamente falaz y superflua, digamos. Si hay, o sea, entre las 3 o 5 personas que podremos mencionar como responsables por la constitución de un Estado nacional fuerte en la Argentina, una figura innegable es Julio Argentino Roca, en su visión profunda de Estado. ¿Era un liberal en términos filosóficos? Absolutamente. Un liberal de 1870, no un anarcocapitalista del 2024. Esos son nuevamente universos políticos, culturales y morales claramente distintivos. Bien, bien. Francisco, para finalizar, ¿quién es Francisco Tayana por Francisco Tayana? Fundamentalmente me considero un historiador. Y para mí ser historiador no es una actividad profesional, meramente es una manera de interpretar e interpelar la realidad. ¿Y dónde sos profesor? Soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y dirijo la especialización en estudios chinos contemporáneos en la Universidad Nacional de Lanús. Bien, lo sabía. ¿Qué opinas del tema universitario y de las universidades públicas? Me parece que estamos en un momento bastante crítico. Me parece que estamos teniendo debates que ya habían sido saldados hace mucho tiempo en la sociedad y me parece innecesarios tener que volver a retomarlos, pero ya que estamos en esta etapa, me parece que hay que ser absolutamente claros en la defensa de una universidad pública, libre y gratuita en la Argentina. Me parece que es uno de nuestros pilares identitarios más importantes. Me parece que es la mejor y principal vía para mantener abiertos canales de movilidad social en la sociedad, y me parece que es, digamos, una red institucional que va más allá de lo puramente administrativo o educativo. Me parece que es un pilar fundamental de nuestra identidad como un país de inmigrantes, un país que tiene los brazos abiertos a los pueblos de todo el mundo que quieran venir a estas costas a construir un futuro mejor, y en ese aspecto la educación universitaria gratuita es una parte constitutiva de ese sueño. Bien. Francisco, ahora te va a despedir Pepe. Yo lo único que quiero decir es que corroboré que sos brillante. Quiero decirte que te envío un cariño muy grande a toda tu familia, que no hablé de tu familia, ¿sabes por qué? Porque quería que el protagonista sea Francisco Tayana, porque percibí lo inteligente, lo sensible, lo docente y la buena persona que sos. Por eso que quería que seas el protagonista. Muchísimas gracias. Y te felicito porque llevas con hidalguía y con un profundo presente y futuro el apellido. Felicitaciones, no es fácil. Muchas gracias por tus palabras. Y nos despedimos, Pepe. Nos despedimos. Muy agradecidos por la presencia de Francisco, un hombre joven con un enorme compromiso con, no voy a decir la causa nacional, un enorme compromiso con la Argentina. No, dejemos la grita, con la educación pública, con el proyecto nacional, con la cultura argentina. En definitiva, con la patria. Exacto, hablando de 25 de mayo. Sí. Y nos despedimos de El Valor de las Palabras. Hoy un invitado de lujo, Francisco Tayana. Y ahora continuamos porque vamos a hacer un poco caballos desbocados. Chao, gracias, los amamos.